¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles por las pantallas de UCB Televisión para comenzar un nuevo capítulo de Hablemos Hoy. Acercándonos más a la finalización de un año donde queremos remarcar uno de los ejes centrales de las discusiones a nivel país, como ha sido el tema de la educación. ¿Podemos mejorar en cuanto a nuestros niveles de calidad? ¿Qué va a pasar con los elementos de exclusión, de gratuidad? Estamos aquí en un lugar emblemático. En un colegio que ha sido un modelo exitoso, en medio además de un foco siempre complejo, en una comuna que quiere revertir también parte de sus dificultades como es Quilicura. Estamos en el Colegio Undurraga de la Fundación Belén Educa para conocer parte de esta realidad, de esta experiencia. Vamos a conversar, de hecho, con Andrés Pérez, quien es el director de continuidad de los estudios superiores de esta fundación, para conocer justamente cuáles han sido los elementos positivos, los elementos que ellos han podido aplicar en un modelo que ha permitido a muchos niños, a muchos jóvenes, dejar atrás estas dificultades, la adversidad, la estigmatización y poder insertarse en una sociedad que esperemos pueda avanzar a la igualdad de oportunidades. Para conocer esa experiencia, le invitamos a nuestro programa Hablemos Hoy para conversar de la realidad de la educación en Chile. Y ya estamos dentro de la biblioteca, tal como le comentaba en la presentación de nuestro programa, junto a Andrés Pérez, director de continuidad de Fundación Belén Educa, en el marco de este colegio que nos ha sorprendido, que nos ha demostrado también que hay cosas tremendamente positivas, muy fuertes que destacar. Y ese es el espíritu, por lo más, que ha animado nuestro programa, en lo que ha sido más un año donde la educación ha estado en el centro de las miradas, de las conversaciones, del debate, y queremos volver a recuperar parte de esa esencia, elementos de inclusión, elementos de participación, elementos de un modelo que tiene frutos, tiene resultados y también logra, dentro de las complejidades y las adversidades, salir a flote. Andrés, muchas gracias por recibirnos. Además, un lugar emblemático, esta biblioteca preciosa, de gran actividad, en un año ya que termina, que me imagino que tantas historias aquí han podido surgir. De hecho, ahí podemos ver, todos podemos contar historias. Y ese cuento, esos relatos de lo que tú has podido vivir y conocer, ¿qué es lo que te motivó para primero involucrarte en este proyecto y para también hacer que el mismo vaya creciendo con el tiempo? Así es, sí. Yo creo que todos tenemos aquí espacios de no solo contar historias, sino construir historias. Creo que Belén Educa es una posibilidad en sí misma de construir una historia para un Chile mejor, más justo, más equitativo y también para que todos los jóvenes y niños que estudian acá puedan construir una historia de sí misma que probablemente no han soñado cuando recién se incorporaron con nosotros. En lo personal es la motivación de poder devolver algo a la sociedad. Yo he tenido la posibilidad, el privilegio de tener una educación de calidad y es gracias obviamente al esfuerzo de mis padres y a mucho trabajo, pero hay mucha gente que no tiene esa opción y la idea es que podamos, en lo personal, yo poder devolver la mano, pero devolviéndola de una manera de ser parte de una institución donde 1.500 personas trabajamos para darle oportunidades a, no sé, 14.000 chiquillos que estudian con nosotros. Además que cuando uno revisa los números, revisa las cifras, las estadísticas, que algunas veces es muy fría, pero muy reveladora también. ¿Qué, a tu juicio, hace que este modelo que ha ido desarrollando Belén Educa sea tan exitoso y tenga una salida y líneas tan definidas en situaciones donde algunas veces perdemos el eje de lo que realmente es importante en el ámbito de la educación en Chile? Yo no creo que haya un factor. Creo que, primero, creo que nos falta todavía seguir desplegando este modelo y desarrollándolo. Uno siempre aspira más y claro, sueña más. Yo creo que en todo caso uno de los elementos clave es contar con personas que de verdad tienen esto como un proyecto de vida. Yo creo que las personas que trabajamos acá, en su gran mayoría, queremos con esto contribuir a un proyecto país y sentimos que desarrollando nosotros mismos, trabajar y contribuir es parte de algo más grande.
y que hace sentido y que tiene sentido y por tanto vibramos y nos motiva a estar acá. Y yo creo que la pasión que le ponemos a las personas que estamos acá, yo creo que es uno de los elementos que hace la diferencia. Si no nos explica que, no sé, 800, 900 profesores que trabajan con nosotros, siendo la profesión, como sabemos, que no es la mejor pagada precisamente, están dispuestos a trabajar y sacarse la mugre por contar, hacer que los alumnos cuenten historias. Entonces yo creo que ellos, y no solo los profes, desde el portero aquí en la entrada, don Carlos acá que recibe siempre con una sonrisa a los chiquillos, es gente con pasión, con ganas de hacer cosas. Yo creo que ese es un elemento clave. Y sobre eso, claro, uno va sistematizando modelos, construyendo programas, colaborando con otros, trabajando con otras redes, aprovechando el aprendizaje que tanto en Chile como en otros lugares existen, y uno va aprovechando todo eso para sobre eso ir construyendo. Entonces, porque es interesante lo que ustedes han ido haciendo también, observando modelos, como tú bien planteas, de otros lados, de Nueva York, por ejemplo. Me imagino que se han ido adaptando también a la realidad chilena. ¿Cómo ha sido también parte de esa experiencia y de estar abiertos dentro de lo que es un contexto global, donde la educación es un factor más dentro de esa accesibilidad a nivel de las nuevas redes? ¿Y cómo ha sido trasladar eso también a la realidad chilena? Sí, yo te contaba antes de esta experiencia de haber ido a ver otras redes de colegios que también trabajan en pobreza en Estados Unidos. El ejemplo en concreto fuimos a ver a Nueva York, a las redes Uncommon Schools y a las KIPP que tienen en distintos estados de Estados Unidos. Yo creo que esto ha sido una apertura de siempre de Belén Educa. Yo creo que ha sido la disposición desde el inicio, de cuando esto partió como un proyecto de 3 fundadores que sumaron a las 30 primeras personas el año 2000, a no inventar la rueda, a ir avanzando, poniendo lo mejor de uno, pero estando súper abierto y dispuesto a aprender de otro, a tomar de otro, a recibir colaboraciones de otro. Yo creo que entonces todo esto se ha ido sumando evolutivamente en el sentido de tomar lo mejor, y si creemos que podemos aprender de alguien, lo tomamos. Si creemos que podemos colaborar con otro, tratar de colaborar, y por supuesto a partir de un punto también estar dispuesto a entregar lo que nosotros tenemos si es que a alguien le puede servir. Yo también creo que es parte de lo que uno quiere construir. Uno no quiere que solo estos colegios sean buenos, que este colegio aquí en Quilicura le vaya bien, ¿no? Y el del lado, bueno, no, uno quiere además que obviamente esto sea, como te decía al inicio, un proyecto país. Entonces, el caso de Uncommon fue ver esta experiencia, ver qué elementos concretos ellos tenían implementados que les permitían conseguir excelentes resultados. Son una red de escuelas subvencionadas que trabaja en pobreza y que consigue que los alumnos, por ejemplo, en un alto porcentaje lleguen a la educación superior, que es parte de nuestro proyecto también. En particular, mi cargo, director de continuidad de estudios superiores y técnico profesional, busca que los alumnos lleguen lo más lejos posible. Entonces, ¿cómo lo hacían en concreto? ¿Cómo reciben a los alumnos? ¿Qué elementos tienen? ¿Cómo forman a los profesores? Porque ahí es donde se produce la magia. ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo lo apuntalan? ¿Cómo desarrollan campeones a partir de profesores con alta motivación? Entonces es un sinnúmero de técnicas y elementos que uno dice, pucha, algunas de estas yo las podría implementar, otras no, otras son propias de la cultura norteamericana y son ajenas a nosotros, pero estas las podríamos adaptar y creemos que nos pueden servir. Hemos ido tomando algunas de ellas, las palancas del liderazgo, las técnicas para enseñar como un campeón, etcétera, por darte 2 ejemplos. Claro. Las hemos ido haciendo en colaboración con otras redes en Chile, de fundaciones como nosotros, que también son sin fines de lucro, que también buscan educar en pobreza, ver que de eso podemos colaborar. De hecho, con ellos hicimos un seminario y trajimos a uno de estos gringos a que nos vengan a enseñar acá en Chile. Lo vamos a hacer de nuevo en abril. Entonces creo que es tanto ir a ver la experiencia de ellos, ver cómo adaptarla, colaborar en conjunto y implementar en Chile. Porque lo que tú estás planteando también, Andrés, es en definitiva que todo el eje sea virtuoso, ¿no? O sea, no solo finalmente definir una política y un modelo para lo que es la enseñanza escolar, sino a partir de ahí dar ese punto de inflexión, porque hemos visto también muchas realidades, jóvenes, alumnos que les va muy bien en los colegios en situación de vulnerabilidad, pero cuando dan el salto a los institutos profesionales o a la universidad, no les va bien. Sí, eso es cierto. Se requiere mucho más que buenas escuelas para superar la pobreza en un país que tiene todavía altos niveles de pobreza como Chile. Entonces requerimos trabajar colaborativamente, virtuosamente, y eso se va dando esos resultados se van dando si uno va trabajando articuladamente y sistemáticamente, y lo va haciendo y lo va empujando. Nosotros, antes que yo llegara a Belén Educa, habían, por ejemplo, un 25% de nuestros alumnos continuaban estudios superiores, el último año fue un 62%, esperamos que eso pueda seguir subiendo y que la mayor parte de los alumnos llegue a la educación superior.
Por supuesto, también aspiramos que se titulen de la educación superior, porque como dices tú, las tasas de deserción, más allá de Belén Educa, más allá de los sectores de pobreza, es un problema país. Son altas. Sí. Desertan muchos alumnos porque no tenían claro la vocación, porque tenían problemas financieros, porque no estaban bien preparados, porque requerían acompañamiento. Y por tanto, ahí también hay un conjunto de elementos que uno puede ir apoyando a los jóvenes de modo de tratar de que todos los que entren a la educación superior se titulen de la educación superior. Y en particular, cuando hablo de educación superior, me refiero no solo a la universidad, que es la imagen que uno tiene. Nosotros somos mayoritariamente colegios técnicos profesionales, damos especialidades técnicas y por tanto esperamos una articulación técnico-profesional, que un alumno vaya al DUOC, que vaya al INACAP, que vaya a instituciones de educación superior de alto nivel de acreditación y de calidad y se titulen de ello. Y por tanto ver cómo en conjunto, porque ese problema también es de ellos, y por tanto nuevamente hay colaboración en eso, el DUOC, el INACAP, por mencionarte dos, lo único que quieren es que sus alumnos no les deserten. Claro. Y por tanto son nuestros alumnos. ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo identificamos claves precisas? ¿Cómo podemos apoyar específicamente antes, que es nuestro trabajo, y después para asegurarnos que estos alumnos se titulen? Efectivamente, porque hay perfiles de ingreso que empiezan a vincularse y a dialogar. Ahora, Andrés, y frente a esto, ¿cómo están ustedes observando, ya sea en un plano personal o desde el punto de vista de la Fundación, lo que ha sido la discusión de la gratuidad? Que ha ido intensificándose por lo demás, naturalmente, a propósito de lo que es la discusión presupuestaria del país. Déjame decirte una cosita de lo anterior para cerrarlo. Es importante que en Chile avancemos hacia una adecuada articulación del sistema completo de educación. Si un alumno nuestro estudia telecomunicaciones en este colegio y luego va a un instituto de educación superior a estudiar telecomunicaciones, ¿cómo hacemos que esto sea parte del mismo proceso? En Australia, en Nueva Zelanda, por mencionarte países, hay un sistema articulado y certificado por el Estado de certificación de competencia. Y por tanto, una vez que está certificada la competencia, sin importar en qué institución está, el alumno ya hizo, comillas, ya hizo ramo. Claro. Entonces, ¿cómo lo hemos tenido que hacer nosotros? Bueno, con buena voluntad nuestra, con buena voluntad de estas instituciones, un alumno, por ejemplo, que sale de este colegio en gastronomía, tenemos un convenio con el DUOC en que entra directo el segundo año de técnico en gastronomía. O sea, hay una homologación, se reconoce lo que Pero hizo. Eso es un trabajo que es 1 a 1, entonces tenemos que ir con el Instituto 1, ellos tienen que ir con nosotros y claro, es para los colegios nuestros, pero si ellos lo quieren hacer para todo Chile, ¿por qué no lo hacemos para todo Chile? Entonces ahí tenemos un desafío país que tenemos que seguir avanzando. Entonces ese es un proceso todavía pendiente, que instituciones como nosotros, que tenemos un cierto tamaño, claro, tenemos 12 colegios, ya podemos ir donde estas instituciones, y que también tienen una vocación para hacer lo mismo que nosotros y estamos dispuestos. ¿Cómo lo hacemos en Chile para que todos los alumnos de todos los colegios, una vez que estudian en un colegio y tienen las competencias ok, dieron un paso adelante en su formación y ojalá les permita llegar lo más lejos posible? Es un desafío importante. Lo que me preguntabas tú de toda esta discusión, gratuidad, leyes y demás. Creo que como estamos en un momento privilegiado, pusimos los temas de la educación arriba de la mesa. Y acá todos podemos tener discusiones si nos gustaría este primero que este otro, si nos gustaría más de gratuidad, menos de gratuidad, pero poner la educación como un elemento central de transformación de las personas y a través de eso de darle oportunidades en la vida, yo creo que estamos en eso. Y por tanto celebro que estamos discutiendo eso, me alegra que haya salido el proyecto, más allá de que por supuesto tenemos ciertas observaciones y precisiones y nos gustarían cosas distintas, celebro que se haya aprobado el proyecto de inclusión y gratuidad en el sistema escolar. Tiene que venir lo antes posible el avance del proyecto de carrera docente. Los docentes son la clave. Tenemos que ir avanzando en los distintos sistemas porque este es un sistema que tiene que funcionar virtuosamente articulado. En general estamos de acuerdo con los proyectos. ¿Cómo no estás de acuerdo con que haya un proyecto de carrera docente que premie a los que escojan la carrera docente, le ponga condiciones mínimas de entrada que permitan que los mejores escojan la profesión, que los que le va mejor en matemática, así como puede soñar con ser ingeniero, arquitecto, no sé qué, con una carrera universitaria, escoja la carrera de pedagogía en matemática y venga a hacer clase a todos los colegios de Chile. Uno quiere ponerle incentivo, quiere ponerle compensaciones económicas, quiere ponerle formación a este profesor para que tenga un acompañamiento en el tiempo. Mucho de esto está recogido en el proyecto de carrera docente, por tanto, yo en lo personal no veo la hora en que eso vaya avanzando y así vienen todos los demás proyectos. Exacto. Bueno, Andrés, de eso quiero conversar en el segundo bloque del programa. Ha pasado muy rápido estos minutos de conversación porque el país, como tú bien has planteado, ya tiene sobre la mesa y en el eje de sus discusiones y en la centralidad de las mismas el tema de la educación. Por tanto,
Es un tema que nos apasiona a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver. Aquí estamos en Quilicura, en el Colegio Undurraga. Estamos junto a Andrés Pérez y vamos a abordar entonces la realidad de los docentes, pero también los temas de inclusión, sobre todo en un país que comienza a transformarse y donde el tema de la inmigración no deja de ser menor. Volvemos de inmediato. Regresamos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos hablando sobre el tema de la educación, este gran eje de conversación durante lo que ha sido este año que ya se nos va. Y queremos agradecerle por lo más lo que ha sido su compañía, su sintonía durante todos estos meses, culminando una nueva temporada. Y queremos hacerlo en alto, con un tema de profundidad, de proyección, de trascendencia para nuestro país. Sabemos que por lo demás ha sido algo que les ha interesado muchísimo. Estamos y seguimos por lo demás también aquí en Quilicura, en el Colegio Undurraga, conociendo la experiencia de la Fundación Belén Educa. Estamos con Andrés Pérez. Andrés, muchas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en esta biblioteca preciosa. Y consultarte, preguntarte, por algo que muchas veces el chileno que no conoce las realidades o que está en un sitial de confort, de comodidad, y plantea que prácticamente el tema de la educación en lugares de alta vulnerabilidad social o de riesgo social es prácticamente imposible, que es un saludo a la bandera, que frente a flagelos como la droga, como el barrio, como la condición cultural no se puede hacer mucho. ¿Tú qué le respondes a esas personas que algunas veces es brutal, pero uno escucha esos discursos? Sin duda que es más difícil, sin duda que si uno tuviese contextos más seguros, contextos socioeconómicos y socioculturales aventajados, donde los papás de una familia ambos tengan educación superior, con posgrado, que hablen otros idiomas, que han viajado al extranjero, sin duda en esas familias se producen elementos que hacen más fácil o más sencillo una transición, sobre todo escolar. Pero se puede, por más que sea más difícil, se puede. Y ahí la clave la provee el que exista un ambiente que permita las condiciones para que este aprendizaje se produzca, que haya profesores motivados, convencidos de que sus alumnos pueden aprender, pueden llegar lejos, que sueñe con ellos y los haga soñar a ellos, a aspirar. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Con qué país les gustaría vivir y qué rol les gustaría jugar a ellos? Tú vas despertando en el ser humano lo que está en todo ser humano, el despliegue, las oportunidades, los sueños. Entonces se puede, es más difícil, pero el colegio en sí mismo empieza a ser entonces un contenedor, claro. Empieza a ser un espacio bello, bonito, donde dan ganas de estar, donde me siento gusto, donde me siento seguro, donde me siento protegido. Me da espacios de posibilidades con los que yo no me había imaginado y por tanto me encantaría estar en un lugar como este, me gustaría seguir soñando más. Cuando uno es niño, muchos de los niños dicen yo quiero ser profesor, yo quiero ser bombero, yo quiero hacer estos oficios que tienen más a mano y por tanto le pones como referencia, referencias diferentes, mucho más potentes, que no solo sueñen con ser futbolista, que no solo sueñen obviamente con lo que ven, en algunos casos que no es lo que uno quisiera que vean nuestros niños, pero y se puede. Y yo creo que colegios como los colegios de Belén Educa muestran que el trabajo de tanta gente, de tantos profesores, de tantos asistentes a la educación, les da posibilidad a los chiquillos. ¿Y cómo atraer a esos profesores? Lo comentábamos así a grandes rasgos en el primer bloque, Andrés, que tienen vocación, que tienen talento, que tienen preparación, y que esto que es maravilloso lo que ustedes están haciendo, pero también se despierte en ellos un proyecto de vida para tomarlo, para asimilarlo y también para vivir y para vivir bien y dignamente como lo requiere un profesor. Sí, yo creo que la mayor parte de los profesores en Chile tienen vocación y tienen motivación y tienen las ganas de hacer un aporte. Creo que eso está. Lo que uno tiene que proveer, por un lado, como hablábamos antes de este proyecto, es que permita a personas que no exploraron la carrera de pedagogía porque preferían un desarrollo profesional o económico distinto, lo escojan, y en los que escojan la carrera de pedagogía exista un marco que los prepare, los acompañe, porque un profesor recién formado, tenemos debilidades en la formación inicial en Chile todavía, lo muestra esta prueba inicia que se le aplica a los profesores, que tiene resultados de contenido y de manejo bastante bajos.
pero además requieren acompañamiento. No es lo mismo hacer clase en este contexto que en otro contexto. Tienes que proveer desarrollos distintos, tienes que tú mismo cambiar tus expectativas y sobre todo, una cosa es saber de matemática y otra cosa es tener la didáctica para enseñar las matemáticas en el tiempo. Por tanto, tienes que tener programas que acompañen a estos profesores, tienes que tener maestros de maestros, el proyecto Carrera Docente recoge la idea de los mentores. Sí. Tienes que tener profesores, como los hay en Belén Educa, que acompañan y van dirigiendo a los profesores más nobles para desarrollarlo en el proceso. Eso también se requiere. Entonces, tú requieres profesores motivados, yo creo que los hay, en Belén Educa llegan, pero lo que requieres adicionalmente a eso es poder acompañarlo y permitirles a ellos un proceso de desarrollo adecuado, con tiempos adecuados para que preparen sus clases, para que estudien sus materias y para que se desarrollen. No es solo un tema económico del sueldo, no es solo de un programa que los apoye, también requieren tener tiempo para poder hacer buenas clases. Claro, y esperemos que la reforma vaya apurándose, vaya tomando ese corazón tan importante que son estos maestros, los maestros de nuestro país como transformadores de estas realidades. Andrés, hablábamos de muchas veces también de ir combatiendo, y en Belén Educa siempre lo ha tenido de sus orígenes el tema de la exclusión. ¿De qué forma integrar también a los inmigrantes en los colegios? ¿De qué forma integrar esas culturas que cada vez también están teniendo una convivencia más notoria, más explícita, también más de mayor riqueza en el tejido en el cual ustedes impactan? Yo creo que los colegios tenemos que hacernos cargo de las comunidades donde estamos. Si estamos en Quilicura, donde hay por ejemplo, una población inmigrante haitiana importante, bueno, tenemos que hacer espacio a ello, tenemos que proveer entonces ciertos espacios que respeten, que permitan incorporar a estas familias que en muchos casos no hablan español, que en muchos casos no tienen tu mismo idioma, cultura, religión que las que tienes tú acá, y por tanto tienes que incorporarlo. Porque Chile es una sociedad geográficamente segregada. La segregación, o sea, no hay comunidad haitiana en Vitacura, no hay comunidad haitiana distribuida, no, están en ciertos guetos. Se tienden a llegar como inmigrantes y se juntan entre ellos. Y por tanto, los colegios nos tenemos que hacer cargo de la comunidad donde estemos y permitir ciertos espacios. Por ejemplo, con los inmigrantes, por ejemplo, con niños que tienen necesidades educativas especiales, los colegios que reciben una subvención del Estado pueden acogerse a recibir una subvención adicional si tienen niños con necesidades educativas especiales o permanentes, y el Estado te da una subvención extra para que tú contrates profesionales, educadores diferenciales, psicopedagogos, terapeutas, fonoaudiólogos, para que puedas incorporar dentro del aula integradamente, porque tú quieres al final que esto se integre en una comunidad, en una sociedad, que estemos todos juntos y nos reconozcamos distintos, pero que todos tenemos la oportunidad de desplegar nuestros talentos. Por tanto, por ejemplo, Belén Educa tiene proyecto de integración en todos sus colegios. Por ejemplo, Belén Educa no tiene selección. Nosotros somos un colegio católico, pero no es una restricción pedirle a los niños que sean católicos para entrar. De hecho, yo creo que un 30% de nuestros niños no son católicos porque en los lugares donde estamos, en Chile, el 30% de la familia no es católica. Exacto, es parte de la sociedad. Y tenemos que tener un proyecto donde nuestro proyecto es católico, donde el ser humano, ser un testimonio del Jesús del Evangelio, nosotros lo creemos, con el ejemplo, con nuestras actitudes, y tú a través de eso, por ejemplo, de la solidaridad, vas incorporando incluso a alumnos y papás que no se declaran católicos. A todos nos gusta ser solidarios, a todos nos gusta ayudar. Entonces tú vas instalando una manera de hacer con diversidad, y por tanto todos vamos ganando a partir de las diferencias que reconocemos en los demás y en nosotros mismos. Andrés, tú planteabas el tema de los sueños, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa, ya un minutito. ¿Cuál es el sueño que tiene Andrés Pérez, lo que ha sido este trabajo de largos años, duro me imagino por momentos, pero también de grandes satisfacciones en Belén Educa? Pues nosotros hemos ido también con el correr de los meses tratando de mostrarle a nuestras audiencias, por las pantallas de UCB Televisión, las temáticas que muchas veces se conversan pero con aristas diferentes y recuperando nuevos liderazgos. Entonces, dentro de ese liderazgo en el cual tú te has movido, ¿cuál es el sueño de Andrés Pérez para este Chile y para esta educación en la cual se está moviendo? Sí. Yo creo que el sueño ha sido seguir acá por lo pronto. Yo creo que Belén Educa es una manera que hemos encontrado muchas personas de construir un país parecido al país que nosotros soñamos para nuestros propios hijos. Me gustaría que los niños que estudian en Belén Educa tengan las mismas oportunidades que tiene mi hija. Que pueda aspirar a desplegarse, a
a tener una voz en este país, en que sea un país donde podamos ser felices, donde no tengamos miedo. Si muchos de los elementos que tenemos tienen que ver con estas desigualdades que tenemos. Entonces queremos más represión, más policías, más cárceles para los delincuentes. Entonces nuevamente sigamos separando al país. No, que tengamos un país donde todos tengamos las oportunidades, donde los hijos de las personas que están en la cárcel aspiren también a un sueño muy grande. Yo creo que Belén Educa es una oportunidad para eso. Creo que hay muchas más instituciones como Belén Educa. Creo, como conversábamos antes, que estamos teniendo una conversación y si juntamos los sueños de todos, creo que podemos construir un país mucho mejor que si empezamos a ver lo que nos empieza a separar. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo cómo trabajamos en la mejor educación posible para este país? Porque de ahí va a salir mejores noticias para nuestros chiquillos, mejores noticias para los profesores, mejores noticias para todos. Entonces, sumemos esfuerzos. Mi sueño no es personal, mi sueño es, ¿por qué no construimos un país mejor? ¿Por qué no nos sumamos a este sueño? ¿Por qué no lo hacemos entre todos? Y bien, somos distintos y entre medio nos tendremos que poner de acuerdo, y ponernos de acuerdo es parte de este proceso de construir un sueño. Yo creo que es posible, yo estoy súper optimista, yo creo que de verdad podemos tener un Chile mucho mejor. Andrés, muchas gracias por estos minutos, por esta conversación, por recibirnos acá en este precioso colegio en Quilicura, donde no solo son las palabras, sino también la acción, el día a día, el ejemplo que ustedes están planteando. Así que agradecerle, Andrés, agradecerle a ustedes también siempre su compañía. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerden nuestros programas de los días sábados, los días domingos, para seguir integrándolo a ustedes, además, sus sueños, para que ustedes también se integren a esta conversación, escuchar más, dialogar más en este país que tanto queremos y que necesitamos por lo demás una construcción positiva de nuestros entornos. Un fuerte abrazo y que estén muy bien.